Al ser seres relacionados al mal con entes demoníacos, con gran poder y con una influencia abrumadora en el fin de los tiempos, las figuras del anticristo y el falso profeta despiertan un interés en muchos cristianos y no cristianos. Conocer quiénes serán, qué harán y cómo actuarán son preguntas que han avivado el interés en muchos, sobre todo en estos últimos tiempos, donde hemos podido percibir, por todo lo que hoy está pasando en el mundo, que estos seres están a punto de aparecer. Ahora bien, bíblicamente, estas dos figuras tienen una enorme relevancia en las Escrituras, dentro de un libro muy complicado de interpretar. Esto ha hecho que hoy en día se les llame anticristo o falso profeta apocalíptico a cualquiera, ya sea por morbo, por querer llamar la atención en redes sociales, o simplemente por pura ignorancia bíblica. Y aquí la razón de este video, porque bíblicamente no solo abordaremos algunas interpretaciones de estas dos figuras, sino también procuraremos con un fundamento fiel a la palabra dar algunas respuestas que giran en torno a estos dos seres perversos. Antes de profundizar e interpretar bíblicamente este tema o cualquier otro tema complicado de las Escrituras, debemos primeramente empezar por abordar aquellos pasajes bíblicos donde explícitamente se aborden los temas a estudiar. En este caso, sobre el anticristo y el falso profeta. Esto será de vital importancia para tener una base sólida más adelante, cuando ya empecemos con interpretaciones un poco más profundas. En el caso del anticristo, sin duda alguna, quien hace las menciones más directas es el apóstol Juan en sus cartas. Este, de manera profética, ya pronosticaba el fin de los tiempos y hablaba de una de las figuras de esos últimos tiempos. Estas palabras de Juan deben entenderse en el contexto en que vivían los receptores de esta carta. Las iglesias a las cuales el apóstol les escribía estaban siendo atacadas por muchas personas que intentaban engañar a los cristianos de ese momento con un montón de doctrinas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo. Y aquí es donde Juan les da el nombre de anticristo, porque estos hombres, junto con sus enseñanzas, buscaban hacerle la guerra al Mesías y usurpar su lugar. Juan explica que estos hombres no venían de otros lugares, sino del interior de las iglesias en las cuales se congregaban. Quizás por un tiempo pudieron aparentar una fachada de verdaderos cristianos, pero no lo eran. Los anticristos de aquellos tiempos tenían una característica doctrinal, y es que negaban a Jesús como el Mesías. Al negar la naturaleza mesiánica de Jesús, automáticamente negaban al Padre. Sumado a eso, los anticristos no solo negaban la divinidad de Jesús a través de la tergiversación del Mesías, sino también negaban su humanidad. Es decir, estos hombres procuraban engañar a todo el mundo haciendo creer que Jesús no era el Cristo esperado. Juan nos ha proporcionado las características principales que posee el anticristo, esto a través del comportamiento de los anticristos que en ese momento abundaban en las iglesias. Sin embargo, Juan en sus cartas no profundiza demasiado en el sentido apocalíptico del anticristo. Aunque menciona términos escatológicos, como que el anticristo es una señal de los últimos tiempos, Juan no profundiza tanto como, por ejemplo, lo hace en Apocalipsis. Pero antes de llegar allí, hagamos un viaje al Antiguo Testamento, que nos proporcionará una visión un poco más profunda y nos dará un indicio de quién podrá ser este ser malvado. En Daniel, capítulo 7, se muestran 4 grandes bestias que representan los reinos del mundo que serán destruidos por el reino de Cristo. Estas 4 bestias, en el contexto inmediato, estaban representadas por Babilonia, los persas, Grecia y la bestia más grotesca de todas, Roma. De los 4 reinos, Daniel se preocupa por uno solo, Roma. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el anticristo? Históricamente, e incluso hoy en día, una de las interpretaciones que tiene más fuerza con respecto al anticristo está relacionado con Roma. Pero de las interpretaciones históricas hablaremos en otra ocasión. Centrémonos en estos momentos en obtener más características del anticristo. Daniel muestra el ascenso del anticristo a través del cuerno pequeño. Y aquí dice que éste tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, claramente conectado con Apocalipsis, capítulo 13, donde Juan habla de una bestia que se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Sumadas a eso, Daniel más adelante dice que este parecía más grande que sus compañeros, como una referencia al gran poder que el anticristo tendría. Además, veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta aquí, Daniel nos ha suministrado más características del anticristo. Vayamos ahora con el apóstol Pablo, quien habla de los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor.
Uno de los protagonistas de este momento será el anticristo, al cual llama hombre de pecado e hijo de perdición, haciendo referencia a su rebelión constante contra Dios y su poder para esparcir perdición en todo el mundo. El anticristo vendrá a hacer oposición y a tratar de derribar la verdadera religión, y le dirá al mundo que él y su nueva religión serán su nuevo Dios. No solo con elocuencia, el anticristo tratará de engañar a las personas, sino también con la ayuda de Satanás. Vendrá con poder, señales, milagros falsos y con todo engaño de iniquidad, haciendo que las personas se aparten de la verdad de Cristo y vayan rumbo a la perdición. Pablo nos ha otorgado más características del anticristo. Vayamos ahora con Juan en Apocalipsis, donde se habla de dos bestias, de las cuales solo nos centraremos en la primera. Esta bestia fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y se fue en pos de la bestia. Algunas interpretaciones históricas que relacionaban al Imperio Romano con el Anticristo hablaban de este milagro como la caída y resurgimiento del Imperio Romano. Ahora, la relación que esta bestia tiene con el dragón consigue su objetivo, ser considerados como dioses ya manifestados. El Anticristo, recibiendo adoración mundial, emprenderá una guerra contra los santos de Dios, tal como lo profetizó Daniel y el apóstol Pablo. Algunos dicen que los perseguidos por el anticristo serán solo judíos, otros dicen que serán cristianos. Sea cual sean los perseguidos, estos tendrán que soportar toda esa maldad derramada contra ellos con fe y paciencia. No lo sé, pero lo que sí sé es que el anticristo estará relacionado con el poder político mundial, que tendrá un poder inigualable que ningún otro imperio, reino o gobierno habrá tenido en la historia. El anticristo tendrá como arma principal la mentira y no será una bestia surrealista, será un ente humano con boca para hablar blasfemias y con ojos para ver cómo el mundo se rinde ante sus pies. Quizás el anticristo, así como varias interpretaciones suscitan, no sea una sola persona, sino un gobierno entero. Pero sea cual sea su forma, conocemos ya su intención, hacerle guerra a los hijos de Dios y buscar, por todos los medios, usurpar el trono del Señor. Debemos sentir miedo ante las consecuencias que éste traerá para nosotros, no porque sabemos ya de antemano cómo terminará, pero algo sí tenemos que hacer antes de que éste sea manifestado, y ese algo es permanecer aferrados a Cristo y a su verdad. El anticristo, como todos sus anticristos a lo largo de la historia, han procurado apartar a la iglesia de la verdad, tal como lo hicieron en los tiempos del apóstol Juan. Es por eso que, ante esta inminente aparición del anticristo, la iglesia debe amar la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad y defender la verdad a toda costa. Esto es lo que nos hará inmunes ante las mentiras mundiales del anticristo. Nos podrán matar por esta verdad, pero como dijo nuestro Señor, podrán matar el cuerpo, pero el alma no la podrán matar. Así que hermanos, estamos en los últimos tiempos, y el anticristo pronto se manifestará. Procuremos, en todo momento, estar firmes en la verdad del Señor.